Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Gracias, Ruega por nosotros. Padre Pío de Pietrelcina, Ruega por nosotros. Bueno, apreciado público, anunciamos para esta noche como tema la virtud de la humildad en la espiritualidad del Padre Pío, y va a tener una doble cara. Hoy vemos la virtud, la humildad, dejando Dios mediante la Virgen para la próxima reunión lo que sería el orgullo, con los textos también del Padre Pío y sobre todo con citas que él va a traer de los santos padres de la Iglesia. Nos deberíamos hacer una pregunta: ¿quién es este Jesús al que debemos imitar y que es el centro de nuestra existencia? Leemos en San Juan que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Para seguirlo, para imitarlo, pues no se logra sino siguiendo tras las huellas de sus pasos, tras las virtudes que Él ha practicado y sobre todo de aquellas dos virtudes que nuestro Señor escoge para usarlas como de un estandarte. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dos virtudes morales, la humildad y la mansedumbre, y que son realmente muy importantes en la vida interior. Una vez más, como decíamos en otras ocasiones, hay que tener coraje. Hay que tener coraje para decir: aprended de mí que soy manso, humilde, con una tranquilidad diciéndolo, sabiendo que sus interlocutores no van a reaccionar diciendo: vos manso, vos humilde. No, yo no, ciertamente. Los argentinos es un poco difícil. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y con qué tranquilidad y transparencia nuestro Señor se anima a hablar de estas dos virtudes, reflejo de Él. Ni una objeción tuvo. Nadie dijo nada. En primer lugar, la virtud de la humildad debe estar en la base de toda santidad. Quieren al revés. No es posible alcanzar la santidad sin la humildad. Decía el Padre Pío: sobre todo, tienes que insistir en lo que es la base de la santidad cristiana y el fundamento de la bondad. Estamos acostumbrados a mirarlo como si la base de la santidad, pero agrega el Padre Pío el fundamento de la bondad, es decir, la virtud de la que nuestro divino Maestro y nuestro seráfico Padre, San Francisco, se nos proponen como modelos. Me refiero a la humildad. Y acá va a agregar humildad interna y externa. No solamente una cáscara, una máscara externa de humildad, como que yo no miro para arriba y que yo soy bonito, no.
Humildad interna y externa. Más interna que externa, porque cuesta más. Más vivida que mostrada. Más profunda que visible. ¿A quién le decía esto? A un fraile, a Fray Gerardo de Licheto. Allá el Padre Pío, con solo 4 años de ordenado, el alma ya sacerdotal del Padre Pío. Así como escuchamos en una de las charlas pasadas que la caridad se relaciona con la prudencia y el temor de Dios, así nuestro santo capuchino va a relacionarla también con la humildad. ¿Y qué va a decir? La humildad y la caridad son las piedras maestras. Todas las demás virtudes, todas, dependen de estas dos. La una más alta, la caridad. La otra más baja, la humildad. La duración del edificio dependen también de dos cosas, de los cimientos y de su techo. Si practicamos la humildad y la caridad, no se nos hará cuesta arriba el ejercicio de las demás virtudes. Estas siguen aquellas como los pollitos a sus madres. Qué sencillas comparaciones, pero qué profundas a la vez. Humildad y caridad. Y así como el Padre Pío, ya lo hemos escuchado, hablaba de caridad y prudencia. Esta virtud no tiene excepciones. Es decir, más allá de los dones que se hayan recibidos, es necesario practicarla. Y antes de entrar en este meollo, el Padre Pío va a dar otra comparación. Ustedes saben, lo recordamos una vez más, el Padre Pío, que nació y se crió en Pietralcina, ese peñasco. Sus padres tenían unos pocos animales y una granja, una huerta. Padre Pío, acostumbrado a caminar entre praderas, entre cultivos, será entonces, como nuestro Señor, siempre pronto, siempre rico en poner comparaciones del orden natural y muchas veces de las cosas del campo. Él decía, ¿has visto alguna vez un campo de trigo que ya está sazonado? ¿Lo has visto? Habrás observado que hay espigas tiesas y lozanas, pero sin embargo hay otras espigas de trigo que están inclinadas. Escoge alguna de las más tiesas, de las más vanidosas. ¿Y qué encuentras? Que esas espigas tiesas y altas están vacías. Sin embargo, escoge de las inclinadas, entre las humildes, y hete aquí que están bien granadas. La vanidad es una vacuidad absoluta. Finalmente, las que despuntan, las que descollan, las que se muestran, son las que están vacías. Entonces, el Padre Pío, que estuvo tachonado de dones, ¿qué sacerdote en la historia de la Iglesia, y no del siglo XX, qué sacerdote en la historia de la Iglesia tuvo tantos dones de Dios visibles? ¿Quién es el que más se le acerca? El santo cura de Ars.
¿Peleas contra el demonio? A granel. ¿Milagros? Incontables. ¿Resurrección de muertos? También. ¿Visiones? No le faltaron. Éxtasis tampoco. ¿Conocimiento de conciencia? Famoso en el confesionario. Las llagas de Cristo las tuvo visibles, las tuvo 50 años visibles. La herida del corazón, la transverberación. ¿Qué le faltó? Bilocaciones también las tuvo. El Padre Pío, como repetiremos iniciando la próxima conferencia, él podría haber sido un monstruo de orgullo. No le faltó, diríamos en el orden sacerdotal, no le faltó nada. Pero ¿cómo hizo para lograr conservar todo lo recibido siempre en la humildad? ¿Cómo hizo? Y bueno, como tenemos que hacer nosotros. También el Padre Pío tenía sus modelos a seguir, a imitar, a conocer, a rumiar. La Virgen María. No solamente nuestro Señor, sino nuestra Madre Santísima. Reflexiona y ten siempre ante los ojos de la mente la gran humildad de la Madre de Dios y Madre nuestra también, la cual, a medida que aumentaban en ella los dones celestiales, profundizaba cada vez más en la humildad, de modo que, en el mismo momento en el que fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo, que la convirtió en la madre del Hijo de Dios, ella pudo cantar: «He aquí la esclava del Señor». Y lo mismo dijo nuestra tan querida madre en la casa de Santa Isabel, a pesar de llevar en sus castas entrañas al Verbo hecho carne. En la medida que crezcan los dones, crezca tu humildad, pensando que todo nos es dado como préstamo. Al aumento de los dones vaya unido siempre el humilde agradecimiento hacia tan grande bienhechor, de modo que tu espíritu prorrumpa también en alabanzas continuas. Actuando así, desafiarás y vencerás todas las iras del infierno. Las fuerzas enemigas serán despedazadas. Tú te salvarás y el enemigo se va a corroer en su rabia. Confía en la ayuda divina y ten por cierto que quien te ha defendido hasta ahora continuará tu obra de la salvación. La Virgen María. El gran ejemplo, el gran modelo, el gran norte para el Padre Pío siempre era ella. Nuestro Señor y ella. Y después, diríamos, a San José, San Francisco, pero es el modelo de la Virgen. Y entonces él, que se vio inundado de dones, crecía en la humildad. Si mal no recuerdo, San Alfonso María de Ligorio dice sobre la humildad de Nuestra Señora que fue la gran virtud que a Dios cautivó, porque veía en María que con un ojo ella lo contemplaba y con el otro ojo ella veía su bajeza, su contraste, su limitante, su nada. Y entonces le generaba una disposición de ánimo, de espíritu, manteniéndose siempre en la humildad. Por eso canta, has visto la bajeza
la humildad de tu sierva, la nada de tu sierva. El Padre Pío también era un gran conocedor del alma de Santa Teresita. Y Dios mediante la Virgen, no hay mucho tiempo, voy a preparar una conferencia sobre la cantidad de textos que hay entre la Santa y él, en donde la enseñanza es prácticamente y a veces parece calcada. Estamos hablando del Padre Pío, que tenía una gran devoción por Santa Teresita. Así pues, va a decir, colócate siempre en el último lugar del grupo de los que aman al Señor. No, en el grupo de los que aman al Señor yo el primero. Bueno, dice lo contrario. Colócate siempre en el último lugar del grupo de los que aman al Señor, teniendo a todos por mejores que ti. Hay que vivirlo a eso, ¿eh? Hay que vivirlo. Siempre uno descolla, primo inter pares, primero entre los parejos. Y Santa Teresita decía algo muy parecido a una de sus hermanas en el Carmelo. Y ella agregaba, colócate en el último lugar, porque nadie te lo va a disputar. Claro, nadie quiere ser el último orejón del tarro, el último vagón, no. Y ahí está el misterio, ahí está la virtud. Sé verdaderamente humilde con los demás, porque Dios se resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes. En las cosas prósperas y adversas que te sucedan, humíllate siempre bajo la mano poderosa de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? En las cosas prósperas nos hinchamos y alcanzamos unas alturas, no sé, los Andes son poca cosa por arriba, 7.000 metros, 8.000. ¿Y por qué? Porque las hice yo, y porque yo las pensé, y porque soy yo, y ahí estamos nosotros. No nos humillamos en las prósperas. En las que nos salieron mal o que nos hicieron una observación, es como que estamos con los pies buceando en un océano que nunca llega al fondo, y uno se siente avergonzado y él está diciendo, basta, qué vergüenza, qué papelón. Ahí sí, pero no en las prósperas. ¿Qué dice el Padre Pío? En las cosas prósperas y adversas que te sucedan, humíllate siempre bajo la mano poderosa de Dios, aceptando con humildad y paciencia no solo las que te son de tu agrado, sino también todas las tribulaciones que Él te mande, para hacerte cada vez más grata a Él y más digna de la patria celestial. Este hermoso consejo se lo da a otra de sus famosas hijas, Anita Rodot. 5 años de ordenado. La solidez que tiene sus consejos y su espiritualidad. Ustedes bien saben que al Padre Pío no le gustaba hablar de sí, menos descubrir los tesoros o los misterios que Dios colocaba en su vida. Pero en una ocasión, a su director espiritual, el Padre Benedetto de San Marco in Lamis, antes de la estigmatización, 5 años antes, 1913, estaba él en Pietrelcina con ese estado de enfermedad raro, donde ya el demonio lo ponía loco, y él va a decir, todas las cosas sobrenaturales, insisto, todavía no había tenido lugar ni la crucifixión y la transverberación. Todas las cosas sobrenaturales nunca dejaron de producir en mí un fruto notable. Estos favores celestes han dejado en mí, además de los efectos propios de cada favor,
estos tres principales. ¿Qué va a decir el Padre Pío? ¿Qué saca él en síntesis? ¿Qué ayuda es esta? Primero, un admirable conocimiento de Dios y de su incomprensible grandeza. 2, un gran conocimiento de mí mismo y un profundo sentimiento de humildad al reconocerme tan atrevido al ofender a un Padre tan santo. Miren el segundo efecto. Por un lado nos encontramos con aquello de San Alfonso María de Ligorio y de nuestra Madre Santísima. Conocimiento de Dios cada vez mayor, admirado. Por el otro lado, su bajeza. Pero cuando considera su bajeza, da un paso más en orden a Dios. El de reconocerme tan atrevido al ofender a un Padre tan santo. ¿Cuántas veces pensamos esto? ¿Cuántas veces nos sentimos atrevidos ante los ojos de Dios? Tal vez en el sacramento de la penitencia confieso los pecados, pero ¿me siento atrevido para con Dios? Y en tercer lugar, dice el Padre Pío, un gran desprecio de todas las cosas de la tierra y un gran amor a Dios y a la virtud. La clave, la virtud. Él no se buscaba, no era narcisista. En una introspección se encontraba y fabulaba y decía, qué grande que soy, qué impresionante. No, porque la tenía la Virgen adelante, mañana, tarde y noche, que era su norte, era la luz de sus ojos. Siempre igual. Ahora bien, la humildad nos puede hacer ver lo que somos. Hay algunos santos que le pidieron a Dios, por ejemplo, Santo Cura de Ars, que le mostrara su nada, que le mostrara su miseria. Y después de mucho pedir, Dios se lo concedió y quedó paralizado porque se sintió la peor basura, el peor gusano de la tierra. Dios le mostró lo que era y su bajeza. Y estoy hablando de un santo sacerdote. Pero cómo permanentemente en todo siempre estamos nosotros presentes. Siempre estoy. Que va a ser la materia de la que viene. La indignidad. Lo que pasa es que el demonio aprovecha. Y se hace el distraído. Y me quiere ayudar también en la vida interior. Sí, me quiere ayudar. Y a lo mejor me quiere mostrar mi bajeza. El Padre Pío va a decir, no debemos confundir nuestra indignidad potencial de los que somos capaces lo que seríamos y lo que podríamos, en lo que podríamos caer sin el auxilio de la gracia, con nuestra indignidad actual. Es decir, no tenemos que confundir lo que podría llegar a ser, es decir, el peor salvaje y el peor pecador de la tierra, con mi indignidad actual. Nuestra indignidad potencial nos hace amables a los ojos de Dios. La actual, desde el momento en que es el reflejo de la iniquidad presente actualmente en el alma,
en la conciencia nos hace reprobables. Y el demonio actúa ahí. Como yo sería capaz de hacer tal y tal cosa, y como yo podría hacer tal otra, entonces puedo apanicar, puedo bloquearme, puedo espantarme, puedo mirar hacia mi corazón lo que sería capaz de hacer en cualquiera de los mandamientos, y entonces me puedo aterrar. Ahí está el demonio. Tenemos que mirar lo que somos en concreto y agradecerle a Dios que, aunque podríamos haber prendido fuego una iglesia, por la gracia de Dios no hemos hecho nada. Ciertamente, ¿no? Prender fuego en una iglesia significa quemar cualquiera de los mandamientos. Por eso va de la mano la virtud de la humildad con el reconocimiento sereno, tranquilo, de nuestras caídas. La primera que yo deseo que tengas es esta de San Pablo. Todo redunda en el bien de los que aman a Dios. Y por cierto, ya que Dios puede y sabe sacar el bien incluso del mal, ¿con quién hará esto sino con aquellos que sin reserva alguna se entregan a Él? Incluso los mismos pecados de los que Dios, por su bondad, nos tiene alejados, son ordenados por su divina providencia al bien de los que le sirven. Miren esta frase. Incluso los mismos pecados, y Él reconoce, de los que Dios por su bondad nos tiene alejados, apartados, los mismos pecados son ordenados por la divina providencia al bien de los que le sirven. Por ejemplo, continúa, si el santo rey David no hubiera pecado, nunca habría adquirido una humildad tan profunda. Ni tampoco la Magdalena habría amado tan ardientemente a Jesús si Él no le hubiera perdonado tantos pecados. Y agrega, y Jesús no hubiera podido perdonárselos si ella no los hubiera cometido. Considera, mi querida hijita, estas cosas del Padre Pío, considera, mi queridísima hijita, esta gran obra de la misericordia divina. Él convierte nuestras miserias en favores y con el veneno de nuestras iniquidades realiza cambios saludables en nuestras almas. Dime pues, ¿qué no hará con su gracia de nuestras aflicciones, de nuestros sufrimientos y de las persecuciones que nos angustian? Y por eso, aunque te sucediera no sufrir aflicciones de ninguna clase, cree que, si amas a Dios con todo tu corazón, todo se convertirá en bien. Y aunque no logres comprender por dónde vendrá este bien, ten la certeza de que llegará. Si Dios pone ante tus ojos el lodo de la ignominia, no es sino para devolverte una mirada más clara y para hacerte admirable ante sus ángeles, como un espectáculo digno y amable. ¡Qué consolador! Por ejemplo, el lodo del pecado, el lodo de la impureza. Si Dios pone ante tus ojos el lodo de la ignominia, tal vez de pecados pasados, no es sino para devolverte una mirada más clara y para hacerte admirable ante sus ángeles. Dios te hace caer, y si Dios permite que caigas, es para conseguir en ti
lo que realiza en San Pablo al hacerle caer del caballo. Por lo tanto, que las caídas no te hagan perder el valor. Anímate a una confianza renovada y a una humildad más profunda. Descorazonarse, impacientarse después que se ha caído en el error, es una estratagema del enemigo. Es cederle las armas, es darse por vencido. Entonces, no debes hacerlo, ya que la gracia del Señor está siempre atenta para socorrerte. El gran problema es la vida interior. El gran problema. Yo entendí el camino del cielo. Ya me di cuenta. Y todo me cierra. Ahora sí lo entiendo. Es lógico. Me decido. Quiero ser santo. Quiero alcanzar la cumbre del cielo. Quiero. Y voy a poner los esfuerzos. ¿Y qué sucede? Que caigo. Y entonces me enojo. Entonces, ¿por qué me enojo? Y me enojo porque no alcancé aquello tan bueno. ¿Pero por qué me enojo? ¿Por el fracaso? Es porque yo me siento fracasado. Porque mi amor propio y mi orgullo me dijo, no, ya lo entendí, lo quiero hacer, ahora lo hago y lo consigo, y no lo logré. Y viene entonces un sentimiento como de frustración, de enojo, de rabia. Entonces no voy a poder, La falta de humildad. Eso es falta de humildad. Al fin y al cabo, la lectura es, yo puedo alcanzar la santidad porque lo entendí y ahora me decido. Ya está. Y hay un vestigio de naturalismo, de pelagianismo. Yo soy capaz. Si no lo alcanzo es porque no quiero, pero si lo quiero lo alcanzo. No. Me enojo cuando no lo alcanzo. Por el orgullo. Es el orgullo, la falta de humildad. ¿Qué dice el Padre Pío? Es necesario resignarse, mi querida hijita, ahora se lo dice Herminia Gargani, es necesario resignarse a soportar nuestra imperfección para poder llegar a la perfección. Digo soportar nuestra imperfección con paciencia, y no digo amarla, y no digo acariciarla, porque la humildad se fortalece en este sufrimiento. ¿Cómo podemos pensar de que tenemos que amar nuestras imperfecciones? Amar la tendencia al pecado. No, pero las encontramos. Entonces, debemos soportar nuestra imperfección para llegar a la perfección. ¿Cómo hago una vez más, así como decíamos tiempo atrás? ¿Cómo se hace para ser manso? Si quieren, paciente. ¿Cómo se hace? Aguantando mi impaciencia. Quiero ser un volcán y tirar lava como un dragón y empezar a llamar a los bomberos para que empiecen por la chimenea a tirar agua. Cuando logre dominar y pase lo que pase, estar tranquilo, se va a decir qué mansa la persona a pesar de las cosas que tenía para explotar. Se alcanza la paciencia o la mansedumbre sufriendo exactamente el contrario. ¿Cómo se hace para ser templado en la comida? En más de una ocasión negándose, privándose. Tengo ganas, no importa, voy a comer. Pero y empiezo a generar siempre una mayor necesidad para comer más. Y bueno, pero no. Y llega un momento en donde se puede alcanzar esa templanza.
¿Y cómo se alcanzó la templanza? Sobrellevando y aguantando y sufriendo el hambre. Sufrí el hambre con fortaleza, llegó un punto en donde puedo lograr la templanza. Sufriendo lo que no quiero, alcanzo esa virtud que está en juego contraria. Aquí nos dice el Padre Pío, soportando nuestra imperfección, podremos alcanzar y llegar a la cumbre de la perfección. Digo soportar nuestra imperfección, no amarla, pero sí soportarla con paciencia. Por otro lado, si tenemos que ser pacientes con el prójimo, la pregunta del millón, ¿no tengo que ser primero paciente conmigo mismo? Es decir, con mi otra mitad, entre el cuerpo y el alma. ¿No tengo que tenerme paciencia a mí, con mis defectos, para no exasperarme, para no desanimarme, para no tirar todo por la borda? Claro que sí. Entonces, la primera caridad empieza por casa. Tenerse paciencia para luego, experimentando la miseria de uno, ser más paciente con los demás. Y esto también es abarcativo, más allá de la cantidad o del tipo de faltas que se pueden haber cometido. El ser buenos siervos de Dios comporta, por el contrario, ser caritativos con el prójimo, tener una profunda humildad y simplicidad para entregarse a Dios. Cuando terminan los retiros espirituales de, por ejemplo, San Ignacio, uno ve las almas que son como gladiadores. Se los ve que tienen como una coraza, vienen con una lanza, el casco, y van armados con los propósitos y son primera fila de batalla. Y uno ya está y quiere atropellarse y hacer cumbre rápido, ya lo entendí, déjenme que yo les voy a demostrar que voy a poder y ya me quiero lanzar a correr hacia la cumbre. Está muy bien, sí, pero la realidad es otra. La realidad es que no podemos andar corriendo, volando, porque acá se da lo siguiente, como sucede en la montaña. En la alta montaña, 5.000, 6.000, 7.000 metros, nadie corre, nadie puede correr, porque falta el oxígeno. Los pasos van al compás o menor que el bombeo del corazón. Un paso es un triunfo. Y un segundo paso hay que pensarlo, y un tercero hay que convencerse y hay que darlo. Y así uno va caminando como si tuviera no 80 años, 180 años y arrastrado. Y uno dice, ¿quién me trajo acá? Bueno, en la alta montaña, arriba, nadie corre. En la vida espiritual, para alcanzar la santidad, nadie corre. Se va dando de a pasitos y cada vez más chiquitos. Cada vez los vemos más chiquitos, aunque puedan ser grandes ante los ojos de Dios. ¿Qué decía el Padre Pío? Gran montañista, por lo que vamos a escuchar. ¿Queremos caminar bien? Dediquémonos a recorrer con empeño el camino que queda más cerca de nosotros. Grabad bien en la mente lo que os voy a decir. Con frecuencia deseamos ser, ¿qué cosa? Con frecuencia deseamos ser buenos ángeles y nos olvidamos y descuidamos ser buenos hombres. Los ensueños. Yo quiero ser un ángel. Sí, pero primero hay que ser un buen hombre, una buena mujer. Y después veremos si damos el otro salto. Padre Pío.
Nuestra limitante nos ha de acompañar hasta el féretro. No podemos alcanzar nada sin tierra. No hay que relajarse ni distraerse, ya que somos como pequeños pollitos, pero sin alas. En la vida física morimos poco a poco, y esta es una ley ordinaria querida por la providencia. Y de la misma manera, hay que morir a nuestras imperfecciones, también día a día. Felices imperfecciones, podríamos exclamar, que nos hacen conocer nuestra gran miseria y nos ejercitan con humildad en el desprecio de nosotros mismos, en la paciencia y en la diligencia. Pero a pesar de estas imperfecciones, Dios mira la preparación de nuestro corazón, que es perfecta. Contentémonos con caminar, pero al ras de la tierra, pues estar en alta mar nos marea. ¿Y qué nos produce? Vómitos. Mantengámonos a los pies del Divino Maestro con la Magdalena. Practica las pequeñas virtudes propias de tu pequeñez. Santa Teresita. La paciencia, la tolerancia con nuestro prójimo, la humildad, la dulzura, la afabilidad, el sufrimiento de nuestras imperfecciones y otras muchas virtudes más. Así hablaba el Padre Pío, así aconsejaba, así escribía a sus hijos espirituales. Pues bien, tenemos una hermosa materia como para reflexionar, para recordarla. Mañana, Dios mediante, pasado mañana se las mandaré a la carpeta del Padre Pío para que la puedan volver a escuchar y pensar, ¿qué me diría el Padre Pío para poder alcanzar la humildad? La gran virtud. ¿Cómo hizo él? Ahí lo tenemos. El ejemplo siempre de Nuestra Señora, que como dice el Padre Pío, ella meditaba en lo que recibía y más humilde se hacía. En segundo lugar, considerarnos lo atrevido que somos cuando pecamos, lo atrevido que somos para con la paternidad de Dios. Y en tercera instancia, queremos ser santazos. Está muy bien. Y yo creo que ya soy esa santaza o ese santazo. ¿Cuán buen hombre o cuán buena mujer soy? Bueno, ahí tengo un termómetro de cuánta longitud tienen mis alas angelicales. Hermosa materia tenemos para nuestra consideración: la humildad en el Padre Pío, Dios mediante y María Santísima, Nuestra Señora de las Gracias. Nuestra próxima conferencia será, como les decía, la consideración del problema del pecado de la vanagloria. Hacemos una oración para concluir y luego nos vamos a la capilla para recibir la bendición con esta reliquia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Gracias, Ruega por nosotros. Padre Pío de Pietrelcina, Ruega por nosotros. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.